Ok, gloria a Dios. Santo. El Señor bendiga a su pueblo, aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios porque nos ha prestado un día más de vida. Llegar a las horas de la noche, bueno y sano, y poder llegar a descansar a su cama, quiere decir que Dios le bendijo durante todo este día y su misericordia le cubrió y le alcanzó. Gloria a Dios. Este es el pastor Héctor A. Muñoz, pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostés, palabra de fe y amor, fuente de redención, fuente de paz, fuente de prosperidad, fuente de amor, fuente de todo lo que trae la gloriosísima palabra de Dios para nuestro beneficio. Queremos invitarle, si usted es la primera vez que nos escucha, que nos ponga un like para saber que usted está ahí y que tiene el interés de escucharnos. Y si le gusta, pues también ahí abajito hay una campanita para que usted le haga un tan tan, o sea, póngale un clic. Y ese clic le estará llevando todas nuestras notificaciones, ya que estamos subiendo el devocional del día de hoy, al cual le estamos dando una cordial bienvenida a usted y a todos los hermanos que están escuchando desde ya. El devocional del día de hoy va a estar muy interesante. Vamos a hablar de cómo Jesús anda sobre el mar allá en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 45 al 52. Pero antes de entrar en materia de estudio, queremos comunicarle que pues ya estamos en YouTube, y si usted quiere escuchar nuestros mensajes, y lo subí a YouTube precisamente porque mucha gente me dice que no tiene Facebook, pero que sí tienen YouTube. Normalmente casi todos los que tienen un teléfono pues tienen YouTube, y que no podían enviárselo a su familia, y entonces prácticamente lo que yo estoy poniendo en sus manos es una serie de videos en los cuales usted puede aprovecharse para evangelizar a su familia. Es una herramienta hermosa la que estoy poniendo en sus manos para mandarle a decir a aquella gente, su familia, sus amigos, sus parientes, quien sea que usted quiera evangelizar, una buena manera para evangelizarlos. Porque lo que a nosotros nos interesa en realidad es que la palabra de Dios corra por sobre toda la faz de la tierra y alcanzar las almas antes de que el Señor venga. Porque qué terrible oscuridad le viene a aquellas personas que los va a agarrar la venida del Señor completamente desprevenidos, desarmados y desnudos. Así es en el libro de Apocalipsis. Así es de que estamos en YouTube y solamente puede entrar con HAMTX, como Texas, HAMTX. Y entonces ahí le va a salir esa serie de videos. También tenemos la página de Facebook, donde usted puede encontrar toda clase de palabra de vida, palabra de amor, palabra de aliento, palabra de sanidad divina, toda clase de palabra usted la puede encontrar en nuestra página para empezar un buen día con el Señor, orando y buscando a Dios. Oh, amén. Dicen que es para levantarse con el pie derecho, es un dicho. Bueno, el punto es de que si usted quiere escribirnos, puede hacerlo ya sea en la página de Facebook, solo entra a Inbox. Y luego, si quiere dejarnos un mensaje, también tenemos una página, hamuñoz@yahoo.com, a donde usted puede dejar sus peticiones de oración. Nosotros siempre revisamos nuestro correo electrónico para buscar las peticiones de oración. Le agradecemos profundamente a todos los hermanos, a los hermanos pastores que nos llaman o que nos piden oración por
por diversas circunstancias. Le damos gracias a Dios profundamente porque nosotros podemos ser parte, tenemos el privilegio de ser parte de compartir la oración con ellos. Bien, así es de que queremos invitarle en una manera muy cordial, pues, para que sea parte de nuestro devocional del día de hoy. Si quiere llamarnos también, estamos en el 956-453-0667. Gloria a Dios. Ya ha dicho todo esto, que ya fue bastante. Vamos a entrar de lleno al ministerio glorioso de la palabra con este hermoso devocional, Evangelio según San Marcos, capítulo número 6, del verso 45 al 52, y vamos a leerlo porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted quiere crecer en la sabiduría, en el conocimiento, en la gracia de nuestro Señor, lo único que le va a hacer crecer en realidad en cada particular área espiritual de su vida es la gloriosísima palabra de nuestro Señor. Amén. Y dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Padre, te damos gracias, Señor, por esta porción tan hermosa de tu palabra. Por favor, Señor, enséñanos unas buenas lecciones, porque no solo una, tú nos puedes enseñar muchas lecciones, Señor, en el transcurso de este párrafo bíblico. Así es de que vamos a hablar de Jesús. Anda sobre el, mucho se ha dicho de esto, cómo Jesús anda sobre el mar. Y cada vez que se predica, el Señor nos puede dar muchas buenas luces al respecto. Y por ejemplo, Mateo y Juan recogen este incidente coincidiendo con el escritor Marcos, pero en lo más esencial del relato. No todos los relatos son exactamente iguales, pero nos aportan detalles nuevos que complementan perfectamente la escena total de lo que ahí está sucediendo. Por ejemplo, Mateo narra la aventura de Pedro sobre las aguas y termina su relato afirmando que los discípulos confesaron que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Juan, en su evangelio, menciona que la razón por la cual Jesús se retiró al monte era porque la gente quería tomarle por la fuerza para hacerle rey. Y en efecto, así dice. Y por su parte, Marcos viene a subrayar algo más y el contraste que él hace es entre la revelación que Jesús acaba de dar de sí mismo y la incomprensión que había en sus discípulos. Hay dos detalles verdaderamente interesantes en este versículo que es necesario que notemos. Porque dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca para ir delante de él. Por un lado vemos al Señor con prisa, cosa que es inusual en realidad. El Señor nunca andaba con prisas, siempre todo en su tiempo. Yo creo que es la única vez que dice que el Señor andaba con prisas en ninguno de los evangelios. Creo que podemos encontrar otra vez la expresión así. Y
Por otro lado, el Señor no estaba realmente mandando a sus discípulos, bueno, hágame favor de ir, no, los estaba ordenando, los estaba forzando, súbanse a la barca y váyanse al otro lado, los veo ahí en Betsaida. Ellos los mandó para Betsaida, al otro lado. Así es de que este es un detalle muy interesante, porque podemos preguntarnos cuál era la razón por la cual el Señor estaba actuando de esa manera, así un poco rápida, con un poco de prisa, podemos decir. Y es evidente entonces que Jesús quería sacarlos de aquel ambiente, quería sacarlos de ese lugar, de la excitación que se había creado después de ese milagrazo de la multiplicación de los panes. Todo el mundo estaba excitado, emocionados, porque de ver de dónde salió tanto pan y de dónde salieron tantos peces. Así es de que este milagro había producido un tremendo impacto sobre toda la gente que estaba ahí y después sobre todos los que oyeron también. Y aún después de 2000 años, cuando oímos esto, como que impacta nuestra vida, ¿verdad? Si lo oímos por primera vez nos quedamos, ahora pues ya tengo 40 y pico de años de estarlo oyendo. Todavía me sorprende grandemente porque es un milagro extraordinario. Pero la gente que lo oye por primera vez dice, 5,000 gentes comieron con 2 peces y 5 panes. Bueno, pero el punto, atrás de todo esto hay algo especial. En toda aquella gente que estaba en aquel lugar cuando vieron ese milagro maravilloso, estalló un fervor nacionalista. Y la gente vino entonces para agarrarlo y hacerlo rey. Y es muy probable, los mismos discípulos también, cuando oyeron ese fervor nacional y cuando oyeron que todos estaban pensando en hacerle rey, como que ellos empezaron también a emocionarse y a lo mejor hasta más de uno empezó a pensar, pues de verdad, él podría ser el rey de Israel inmediatamente. Y así que el Señor tuvo que hacerlo subir a la barca a la fuerza para tranquilizar esos ánimos que se les estaban despertando a los discípulos y hacerles entender que la emoción de la gente no obraba bajo la voluntad de Dios. Así es de que, entre tanto, dice, él despedía a la multitud. Una vez que Jesús consiguió que sus discípulos se subieran a la barca, entonces él se encargó, cosa que hacían los discípulos mientras él estaba en la barca, perdón, y ahora él era el que estaba despidiendo a la gente que se fueran. Y podemos decir otra vez, ¿por qué estaba haciendo eso? ¿Por qué estaba actuando de esa manera? Pues si lo vemos desde otro punto de vista, al fin y al cabo, de verdad, él era el rey. Es y será siempre rey. Siempre ha sido rey de reyes y señor de señores. Y él era el verdadero rey de los judíos. ¿Qué más daba? ¿Qué más daba que se fuera a sentar al trono? ¿Ve? Y ser coronado ahí por todo el pueblo. Todos estaban de acuerdo, todos lo estaban esperando un Mesías así. Pero vamos a ver 4 puntos de vista. Vamos a visualizar estos puntos de vista. En primer lugar, porque la multitud estaba pensando en sublevarse contra los romanos. Era lo primero que iban a hacer. Al nada más llevar a Jesús y ponerlo como rey, se iba a levantar el ejército romano, iban a pedir refuerzos, iban a pedir... Recuérdese que los romanos tenían un ejército que parecía un hormiguero, tenían miles. Y entonces lo que iba a surgir verdaderamente iba a ser otra tremenda matanza como las que habían hecho los judíos anteriormente. Y esto no tenía nada que ver con los medios, con las formas que Jesús utilizaba. Era todo lo contrario. Luego, en segundo lugar, la esclavitud de la cual Jesús venía a sacarlos, a librarles, no era la esclavitud de los romanos. La verdadera esclavitud por la cual él venía a librarlos era de sus propios pecados.
Aquel mundo estaba atado en aquel tiempo completamente, todos atados en sus delitos y pecados, muertos espiritualmente. ¿Ve? Así es de que esto estaba muy lejos de los pensamientos de ellos. Ellos ni siquiera pensaban en eso. En tercer lugar, porque las multitudes pensaban en un reino material. Fíjese, ellos ya habían visto cómo Jesús multiplicó tantos panes, cómo multiplicó tantos peces. Así es de que ellos pensaron que Él podría satisfacer también todas las necesidades físicas que existieran en aquel entonces. No, ¿quién no va a querer un rey así? Ellos querían, este era el rey que necesitaban, este era el rey que querían, alguien que estuviera al servicio de ellos para acabar con todo lo que los subyugaba y para darles todo lo que deseaban. No más, boquita, ¿qué querés, verdad? Pide lo que sea y el Señor, pum, se los iba a dar. O sea, se les, como decimos comúnmente, se les voló la tapa, porque estaban pensando que iban a tener un rey que les iba a hacer aparecer enfrente todo lo que ellos iban a necesitar, así como aparecieron los panes. Pero Cristo tampoco es ese tipo de rey. Él no vino para eso. Y en cuarto lugar, podríamos decir que mientras Dios no cambie el corazón humano, el hombre sigue siendo de verdad un ser, podríamos decir, casi completamente ingobernable. Porque ni los mejores programas, cuántos programas se han inventado, cuántos programas políticos y sociales se han implantado y que no han podido funcionar por causa de la maldad que hay en el corazón del ser humano. Y el Señor sabía que antes de ser rey de los hombres, era necesario primero acabar con el pecado y proveer al hombre un nuevo corazón. Darle un nuevo corazón definitivamente, quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne que pudiera alabar y adorar. Era necesario pasar primero por la cruz antes de poder sentarse en el trono. Y gloria a Dios, así lo hizo. Nosotros pues muchas veces pensamos desde el punto de vista humano y no hubiésemos querido. A mí hasta el día de hoy, si yo veo una película cristiana y cuando llegan a la crucifixión ya tengo el corazón hecho pedazos y ya estoy llorando. Me duele ver, aunque sé que es una película, pero yo no me fijo en la película, sino mi mente se va a la Biblia y empiezo a repasar qué dolor, qué tremendo. ¿Cómo pudo él soportar y aguantar tales dolores, tales castigos tan crueles, salvajes, sangrientos, horrendos, terribles, dolorosos? Simplemente por el amor que tiene por la humanidad. Así es de que es algo interesante, ¿no? Y valió la pena después de todo el sacrificio, porque ¿dónde está él ahorita? Sentado a la diestra en el trono, a la diestra del Dios Padre. Gloria a Dios, él sí sabía lo que estaba haciendo. Así es de que el Señor no buscaba nunca la fama. Él no buscaba, ya lo hemos dicho varias veces, él siempre que le estaban tratando de dar fama, les decía cualquier otra cosa, les bajaba el pensamiento de la fama, se iba de ese lugar. No le gustaban las alabanzas a él, no quería que le hicieran el coro, no quería que todo el mundo supiera y empezaran a decir, oh, Jesús por aquí, Jesús por... No. Él traía un propósito definido y él iba a cumplir con ese propósito y sabía que el diablo estaba tratando de ver de qué manera lo levantaba delante de la gente para obstruir el propósito de la cruz. Así es de que él no era de esa clase de persona, sino que realmente llenaba su corazón de gozo, la comunión con su Padre. Eso era lo que a él le llenaba profundamente. ¿Y cuánto necesitamos hoy meditar en esto e imitar su ejemplo?
¿Cuántos ministros hoy por hoy, hermano, les encanta realmente que les levanten el cuello? ¿Cuántos, evangelistas, profetas, apóstoles, les encanta que les levanten el cuello? Quieren estar siempre en primera plana y hacen proyectos grandes y hacen situaciones grandes y hacen unos grandes sermones con un montón de reflexiones y con un montón de números concordantes y cosas como esas. Pero el punto es, está bien, yo no digo que no, está bien. Si nos ponemos y tenemos interés, podemos hacerlo nosotros, todos. Pero el punto es, ¿cuántas horas le pusiste a ese mensaje? ¿Cuántas horas de oración van en ese mensaje? Como decimos, estamos cocinando un mensajazo. Sí, ¿cuántas horas de fuego le pusiste? Y fuego, cuando estoy hablando de fuego, estoy hablando del fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántas horas de fuego? Y tenemos ministros que tienen grandes proyectos, y gloria a Dios por los grandes proyectos. Pero ¿están en la voluntad de Dios en realidad? Porque muchas veces hacemos las cosas por buenas que sean, por bonitas que se miren, pero ¿está dando Dios el ok? ¿Está dando Dios su aprobación? Es interesante entonces saber eso. Tenemos que seguir el ejemplo, necesitamos meditar y necesitamos imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre que iba a pasar algo grande, Él estaba orando. La vida de oración de Jesús es algo que se comenta mucho, pero que se imita muy poco. Yo oigo personas que hablan acerca de la oración, el poder de la oración. Yo un día puse una reflexión que dice, el poder del cristiano se manifiesta por las horas de oración que pasa delante de su Señor. Así es de que muchas veces nosotros, algunos, no estoy generalizando, siempre que hablo así, no estoy generalizando porque tenemos grandes, lindos ministros que sí oran, que sí buscan al Señor. Pero, ¿cuántos hay que en realidad hacen un montón de proyectos, hacen un montón de cosas, pero en realidad no imitan la oración que hace el Señor? Vivimos en vivimos en un tiempo en que la gente vive deprisa. Todo es deprisa. Pero no saben a dónde van. Todos van corriendo, pero no saben para dónde. Aún los mismos creyentes somos tentados continuamente a acortar nuestros devocionales. Si es que hacen. Porque hay muchos creyentes, hay muchos evangélicos, hay muchos pastores que en sus devocionales privados tienen cero, son ausentes. Oran en el carro, cuando ya van caminando, oran así, oraciones de microondas. Rapidito, porque hoy las cosas tienen que ser rápido. El tiempo es oro. Vale plata el tiempo. Y entonces, ¿dónde están esas reuniones privadas con Dios? Como hacía Daniel, 3 veces al día oraba hacia Jerusalén. Todo el tiempo estaba orando al Señor. Los mismos creyentes, hermano, estamos tentados a recortar nuestras horas de leer la Escritura. Estamos recortados, hermano. Queremos abreviar nuestras oraciones y las hacemos por poco y le decimos, Señor, lo que te dije ayer te digo hoy, amén. Hasta ahí queremos llegar a sintetizar nuestras oraciones. Eso no funciona así, I'm sorry, pero eso no funciona así. Si usted es uno de los que hace eso, vale más que regrese al prototipo inicial de lo que es la oración. Amén. Buscar siempre la manera de estar delante de la presencia del Señor, porque esto es un problema muy serio. No es nada más de decir lo que estoy diciendo porque sí, porque sin duda alguna
Este es uno de los problemas más grandes que está trayendo la pobreza espiritual en nuestras propias vidas. Nosotros estamos sufriendo una degradación espiritual simple y sencillamente porque no tenemos una buena comunicación con Dios, porque no tenemos una plática, si lo podemos decir, porque orar quiere decir hablar con Dios, y no tenemos esa conversación con Dios todas las mañanas, todos los días, a veces de vez en 8, dijo, cada 8 días. Ahora, si nos extendemos un poquito más adentro, esa es la pobreza espiritual, la degradación espiritual que están sufriendo nuestras iglesias. Es increíble, verdaderamente increíble, eso sí es increíble. ¿Cómo es que invitamos, va a haber un servicio muy bonito, vamos a tener músicos, vamos a traer unos conjuntos y vamos a tener una cena o un almuerzo extraordinario y los invitamos a todos, traiga a su familia? No, hombre, ese día se aparecen hasta los que nunca llegan. Y se llena la iglesia, pero casi hasta retumbar, que se quedan los promotores diciendo, ¿irá a alcanzar la comida con tanta gente? ¿O vamos a tener que ir a comprar aunque sea pollo? Pero ¿qué tal cuando se dice, hermanos, el día tal y tal, a tal hora, vamos a tener una reunión de oración? ¿Cuántos llegan? Yo he estado muchas veces ahí, hermanos. Yo he estado muchas veces ahí. ¿Sabe cuántos llegan? 5, 10. Y dice, wow. Bueno, alguien dijo, para que una iglesia en realidad se establezca en oración, tiene que asistir del 10% para arriba de la congregación al servicio de oración. En realidad el servicio de oración debería de ser el servicio más visitado. Debería ser el servicio donde todos deberían de ir, invitar a sus vecinos, vamos a la oración. No, pero es cuando dicen, vamos a la iglesia. ¿Y qué hay hoy? Pues, tenemos oración. Ah, no. Oración no. Con razón estamos como estamos. Y con razón es que no progresamos. Porque hemos olvidado que la oración es la conversación que nosotros tenemos con el Padre Celestial. Por eso es de que cuando vamos a orar al Señor, nos quedamos medios mudos, no sabemos qué decirlo, porque hace tanto tiempo que no hablamos con Él, que como que perdemos la costumbre de hablar con Él. Pero una persona que está acostumbrada a hablar con Dios todos los días, a conversar, a leer la palabra, y le dice, hermano, ¿puede darnos una palabra? Oh, claro que sí, con mucho gusto. Claro, ansiando eso estaba. Hermano, ¿puede orar por...? Oh, claro que sí, papayito lindo, vamos a orar por esto y vamos a pedir. No, pero le salen las palabras como que fuera una afluencia con un río grande. Le fluyen las palabras. ¿Por qué? Porque todos los días habla con papá. Ya me detuve aquí en la oración yo, porque es que la oración es muy importante. Así es de que notemos que el Señor estaba orando en tierra. Esto es muy importante. Él estaba orando allá en tierra, mientras que los discípulos estaban solos allá en medio del mar, remando con fatiga, el viento contrario, estaban afligidos y asustados porque como allá cuando el Señor calmó la tempestad, no hallaban ni qué hacer. Y esta es una hermosa ilustración, hermanos, de cómo el ministerio de intercesión que el Señor tiene actualmente a la diestra del trono de Dios por los creyentes. Fíjense, ellos estaban en el mar, Él en tierra orando. Gloria. Vamos a buscar un versículo. Dice en el libro de Romanos, capítulo 8, y en el verso número 34, oiga que dice, ¿quién es el que condena? Cristo el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, oiga que dice, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Entonces quiere decir que mientras nosotros estamos aquí en tierra, pasando problemas, pasando vicisitudes, pasando huracanes, pasando tremendas tribulaciones, Él está ya a la diestra de Dios Padre, dice en Romanos 8, intercediendo por nosotros. Aleluya, gloria a Dios, amén. Yo tengo un intercesor, alguien que está orando por mí cuando yo me encuentro en momentos difíciles y en momentos de aflicción. Porque él estaba viendo la fatiga que tenían estos hombres. Ya llevaban gran parte de la noche remando con gran fatiga, dice la Escritura. Y pues en este caso no se trataba de un peligro demasiado grave, sino de esfuerzos sostenidos porque iban remando, que sus esfuerzos resultaban ineficaces porque lo único que estaban consiguiendo y creando era un tremendo dolor, porque estaban dándole y dando y no avanzaban. Y es muy interesante, estaban en medio de la tormenta debido, fíjese bien, esto es interesante porque dice que estaban en medio de la tormenta debido a la obediencia que tuvieron al Señor. Porque el Señor les dijo, súbanse ya, váyanse. Y pum, los corrió que se fueran para Betsaida, que cruzaran el lago. Ahora, es muy interesante ver que obedecieron al Señor para irse a meter a una tremenda tormenta que estaba ahí. Y entonces esto nos enseña a nosotros que a veces podemos encontrarnos en medio de tremendas situaciones, a veces dolorosas, luchando contra adversidades, luchando contra tremendos problemas, situaciones de la vida. Y son consecuencia a nuestra obediencia al Señor. A veces el Señor nos manda a hacer algo y ponga atención porque esto lo vamos a ir desarrollando. El Señor nos manda a hacer algo y luego vamos y tenemos una situación difícil, un problema. Y dice, pero pues si el Señor me mandó aquí, entonces no era el Señor, a lo mejor era el diablo. Si supieras a qué te mandó el Señor y por qué es que estás pasando por esa tribulación. Cuando tú eres consciente de que eres hijo de Dios y sabes que no te va a dejar nunca, en medio de cualquier tribulación, ni cuenta te das que Él te lleva de la mano. Él está pasando juntamente la tribulación contigo. ¿Ves? Estos iban allá o la tribulación esa tiene un propósito específico para ti. ¿Ves? Así de que en medio de aquella situación el Señor los estaba viendo. Este versículo me parece tremendo porque ¿cómo es que Él estaba en tierra y los estaba viendo? O sea que Jesús también, Él podía hacer determinadas cosas aún estando en un cuerpo humano. Así es de que tal vez ellos podían creerse olvidados por el maestro, perdón. Pero no es así, el Señor nunca te va a olvidar. A donde quiera que un discípulo se encuentre, si tú eres un discípulo del Señor, aló discípulos, si tú eres un discípulo del Señor, no importa a dónde estés, no importa dónde te encuentres, no importa cuáles sean tus circunstancias que te rodeen, el Señor siempre va a velar por ti. Él va a velar por todos nosotros. Oh, qué verdad más gloriosa, qué verdad más consoladora saber que Él siempre, a donde quiera que estemos, nos está mirando. Dice, Él los estaba mirando y ellos estaban a esas horas, porque cuando ellos salieron posiblemente habían sido las 6, 7 de la noche, 8. Pero ya era tarde, ya era muy tarde. Porque vamos a notar que Él se acerca a ellos cerca de la cuarta vigilia de la noche. Y la cuarta vigilia de la noche es de las 3 de la mañana para las 6 de la mañana. Lo cual quiere decir que ellos ya tenían
como 6 horas de estar remando y estaban en el mismo lugar allí. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿por qué el Señor no vino antes? ¿Por qué Él sí sabía que ellos estaban batallando? ¿Por qué no apareció unas horas antes? Para evitarles la fatiga, para evitarles el dolor de estar trabajando y para evitarles el susto también. Así es de que tanto esfuerzo y tanto sufrimiento que hicieron ellos para poder pasar al otro lado y no podían avanzar. Pero muchos siervos del Señor han compartido esta experiencia en su obra espiritual. Muchos han trabajado duramente en medio de la noche sin apenas ver fruto de su trabajo. Y han tenido la sensación de que el Señor los ha dejado, que los ha dejado solos en medio de grandes dificultades. Pero sin duda, esta es una apreciación falsa que debe de ser corregida en la mente de aquellos que piensan así. Ya dijimos anteriormente que el Señor había estado intercediendo por ellos mientras estaban allá en el agua, Él estaba en el monte orando. Así es de que cuando nosotros pasamos por dificultades, cuando pasamos por situaciones difíciles, debemos estar atentos y nunca debemos perder la confianza en que nuestro Dios, sabiendo que Él está en control de todas las cosas, está dirigiendo nuestra vida. Y todas las cosas, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Siempre tenemos que tener esto en mente. Cuando nos está pasando cualquier situación, pues a veces uno puede decir, pues esto está bien feo, ¿cómo me puede ayudar a mí? Pero dice, a los que aman a Dios, ¿amas a Dios? Alguna lección te está enseñando el Señor. Así es de que, en este caso concreto, aunque no podemos decir con seguridad, ¿no? Pero podemos ver que lo que el Señor estaba haciendo, fíjese bien, los sacó de allá, los metió en la barca y allá en medio estaba una gran tormenta y empezó el agigolón y empezó la preocupación y empezó posiblemente un poco de temor también. No era muy grande, pero sí estaban viendo que ya muchas horas. Y los sacó de ahí precisamente porque la gente aquella que vio el milagro de los panes tenía una euforia, un fervor patriótico que hasta los apóstoles empezaron a pensar, oye, pues sí es cierto, si Él es rey, oye, y con todas las cosas que hace, con todo ese poder que tiene, wow, con un rey como ese, bueno, se les empezó a calentar un poquito la cabeza y entonces el Señor los alejó de ahí, los metió en aquella tormenta para bajarles lo que estaban pensando, para bajarles el furor, el ardor y para bajarles el fervor nacionalista que los demás estaban intentando. Porque Él los estaba entrenando para otra cosa. Él sabía por qué los estaba entrenando y no quería que se contagiaran con ese tremendo fervor. Así es de que Él vino caminando en medio de la noche y pues, ya les había mostrado antes su poder, ¿no? Allá cuando calmó la tempestad y caminó sobre las aguas. Pero es interesante notar cómo Job, allá en el capítulo número 9 y en el verso número 8, dice Job, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. ¡Guau! Miles de años antes ya se sabía que el Señor andaba sobre las olas del mar. Job lo dice. Así es de que el episodio ilustra en una forma preciosa la forma en que el Señor acude a darle auxilio a los suyos. Porque Él quería adelantarse. Y este es un detalle que nos deja un poco desconectados así, como quien dice, ¿cómo que quería adelantarse? Él quería llegar a Betsaida antes que ellos para esperarles allá.
Por un lado, los discípulos llevaban casi toda la noche, pues casi toda la noche, eran las 3 de la mañana, y no podían avanzar luchando contra viento y marea. Mientras por otro lado Jesús pasa a su lado y no parece que tenga intenciones de detenerse para ayudarles. Y no podemos entender por qué hizo esto el Señor en realidad. Pero lo que sí es que resulta evidente es que ellos no lograron identificarlo adecuadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Todos lo veían venir a ellos andando sobre el mar, pero inmediatamente ¿qué fue? Le dijeron, ¡uy! ¡Un fantasma! Allá viene un fantasma. De todos los que estaban allí, ninguno pensó otra cosa más que ahí viene un fantasma. ¿Ve? Entonces surge la cuestión fundamental con la que el evangelista nos enfrenta una y otra vez, cada vez que surge la ocasión. ¿Quién es Jesús? La pregunta, ¿quién es Jesús? Y los discípulos no lograban identificarlo correctamente. Les parecía a ellos que era un fantasma el que venía allí y yo creo que esto nos hace pensar a nosotros en lo importante que es reconocer correctamente a Jesús. Yo miro a mi esposa entre un montón de mujeres y desde allá de lejos yo la veo y yo sé que ella es. Yo la conozco. Y si es de noche por el caminado, yo la conozco. Porque tengo una relación con ella constante, 24/7, 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Ve? Y entonces esto viene a traer una realidad a nosotros. Tenemos que aprender a conocer al Señor. Tenemos que aprender a simple y sencillamente, al nada más sentir su presencia, saber quién está allí. Es Jesús. Él es porque reconocemos su presencia. Las multitudes estaban creyendo que Jesús era simple y sencillamente un revolucionario y que les iba a quitar encima el yugo de los romanos, pero así, con el poder que él tenía, podía matar a los romanos como hormigas. ¿Ve? Y eso era lo que pensaban. Y los mismos discípulos también, no solo los romanos, no parecían verlo de otra manera, sino que ellos también empezaron a creer, bueno, pues tiene poder. Entonces, cuando nosotros entendamos adecuadamente quién era Jesús, entonces vamos a entender su poder. Pero mientras no entendamos quién es Él, no podrá hacer su obra en nosotros. De hecho, cuando no entendemos quién es Jesús, su presencia nos puede hasta turbar y llenar de temor. Eso fue lo que pasó con ellos. Les dio miedo. En lugar de tener esa alegría y ese gozo y ese, ¿cómo le dijera yo? En su corazón, la seguridad de que el que venía ayer era Jesús, dijeron, ¿un fantasma? Hay gente que tiene visitaciones de ángeles y oye ruidos o siente y dice, el Señor reprenda al diablo. Bueno, pues los ángeles mejor se van y a lo mejor venían a la protección. Nos ponemos a reprender ángeles y en lugar de decirles bienvenidos, porque hay ángeles ministradores, hermanos. Hay ángeles que guardan nuestro alrededor y creemos en eso. No adoramos a los ángeles, pero sí creemos que vienen en ayuda nuestra, porque la Escritura dice claramente que ellos están para ayudar a los herederos de la salvación. Y eso somos nosotros. Aleluya. Así es de que, ¿cuántas veces las personas no logran darse cuenta que en la cruz de Cristo Dios se ha manifestado con mayor claridad? Como decía el apóstol Pablo, a uno les parece locura y a otros le parece una debilidad. Allá en 1 Corintios capítulo 1, versículo 22 al 24. Y de esa manera pasaban por un lado
de la cruz, cargados como están de sus pecados, con sus problemas, sin percibir siquiera que ahí donde Dios se manifestaba a los hombres, ellos podían descargar todos sus pecados. Hoy por hoy es la misma cosa. Por eso Él les dijo, ten ánimo. Yo soy, no temáis. Cuando les consoló el Señor de esta manera, es algo tremendo porque Él era el que venía, no ellos eran los que iban para donde Él estaba. Él era el que venía. Pero, ¿cómo debemos interpretar nosotros esas palabras cuando Él dice, yo soy? Tal vez el Señor solo quería decirles que era Él, que era su maestro el que se estaba acercando, al que ellos ya conocían. Sin embargo, para cualquier judío estas palabras, especialmente cuando fueron pronunciadas por alguien que estaba caminando sobre las aguas, eso harían pensar en el nombre con el cual Dios se manifestó a Moisés. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda que en el libro de Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 3, verso 14, dice claramente que yo soy el que soy, el yo soy te manda. Y ante él habían caído al suelo también los que lo agarraron ahí en el huerto del Getsemaní cuando lo fueron a traer, cuando preguntaron quién era, y dijo, yo soy, y dice el evangelista, que todos cayeron de espaldas cuando él dijo así. O sea, cuando él dice, yo soy, él está manifestándoles que él es Dios. Fíjese qué hermoso, y a veces qué fácil lo malentendemos. No habían entendido ellos los de los panes. Estaban endurecidos sus corazones. Todavía no les caía el 20 de ver de dónde salieron tantos panes y tantos peces. Era algo que no lo entendían. Pero una vez que el Señor entró ahí en la barca, el viento se calmó y ellos pues se asombraron de gran manera. Como dice Juan, la barca llegó enseguida a tierra a donde iban. Bien, sin duda esto ha sido también la experiencia de todos los creyentes. Cuando Cristo está presente, la tormenta se vuelve calma. En cualquier parte y en cualquier condición, cuando llega Cristo, lo imposible se vuelve posible, se realiza posible. Lo insoportable se hace soportable y se superan todas las limitaciones que nos empujan a sucumbir, y nosotros agarramos entonces valor y fuerza cuando Cristo Jesús se sube a nuestra barca. ¡Aleluya! Sin embargo, todavía vemos a los discípulos luchando por comprender lo que significaba, lo que estaban presenciando. Su problema, tal como indica este evangelista, es que aún no habían entendido lo de los panes, y ahora este nuevo milagro se encontraban completamente bloqueados ahora porque, bueno, pues ya están pasando cosas demasiado grandotas. ¿Ve? ¿Cómo es que viene caminando sobre el agua? Así es de que su incomprensión del milagro de los panes les impedía comprender la nueva revelación, y entonces su fe prácticamente se queda estancada. ¿Por qué? Porque necesitamos constantemente preguntarle a Dios muchas cosas. Yo le pregunto a Dios de todo. De todo. Y aunque yo crea que lo sepa, yo le pregunto. Y yo le pregunto. Porque a veces uno cree bien, cree que lo sabe todo. Y resulta que el Señor te contesta de otra manera. Y aquí voy terminando. Lo realmente grave de esta situación era que el asombro y la turbación que nacían de la falta de fe y del discernimiento. Esta dureza de corazón no debe confundirse con la insensibilidad y la indiferencia de los escribas y fariseos, porque la actitud de ellos era el resultado completo de una incredulidad y del odio que sentían en contra de Jesús. Pero aquí, en el caso de los discípulos, no es que no querían creer, sino que les costaba entender la verdadera naturaleza de Cristo. ¿Qué clase de Mesías era Jesús? ¿Y cuál era el propósito de su venida? Algunas veces nosotros nos ponemos también
confundidos cuando leemos la palabra. Pero en lugar de preguntarle al vecino o preguntarle a alguien más, a veces hay gente que no entiende la palabra y hasta le va a preguntar a uno que nunca la ha leído. Cuando yo no entiendo algo, le pregunto al que le escribió. ¿Quién le escribió? Y dice, no, los hombres. Claro que sí. La escribieron los hombres, pero bajo la inspiración gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Entonces no hay como venir delante de la presencia del Espíritu Santo y decirle, abre mi entendimiento, por favor, ayúdame a entender esta situación. Yo quiero saberlo. O sea, si nosotros como creyentes tenemos problemas para entender correctamente la Escritura, para disuadir o para entender ciertas situaciones, ciertas tormentas que vienen a nuestra vida, mi pregunta es, ¿para dónde agarran los que no conocen al Señor? ¿Para dónde agarran los que van en una barca y están en una situación difícil y hay viento y hay tormenta y hay tempestad? Su barca se va a hundir, se van a ahogar, pero no hay Cristo que venga caminando sobre las aguas. No hay quien venga a calmar la tempestad. Van derecho al fondo del mar, van derecho a la muerte. Porque no hay quien los rescate, porque no hay quien los ayude, porque no hay quien calme la tempestad, porque no hay quien les diga, no teman, soy yo. Amigo que me estás escuchando, si tu barca va caminando y se encuentra con una tormenta, ¿qué vas a hacer? ¿Prefieres hundirte? ¿O tienes la oportunidad de clamar al Señor y convertirte en un discípulo del Señor? Dile conmigo una oración y tú vas a salir de esa situación, porque es una promesa gloriosa. Dice que el que cree en el Señor es salvo. Todo aquel que cree en su nombre es salvo. Mas el que no creyere ya ha sido condenado, dice. No te quedes en ese grupo. Dile en esta oportunidad, yo te invito a orar y a que digas, haz una confesión de fe. No te estoy hablando, no te estoy diciendo oración de confesionario donde te tengas que meter a un lugar a decirle los pecados a un hombre. No, haz una confesión de fe. Habla confesar con tu boca que quieres recibir al Señor en tu vida como tu único y suficiente Salvador. Y dile, Señor Jesús, ora conmigo. Señor Jesús, yo te invito a que entres a mi corazón, porque quiero que seas mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Perdona mis pecados, perdona mis errores, borra mis rebeliones, quita mis iniquidades, límpiame con tu sangre gloriosa, emblanquece mi alma, Señor. Señor, en este momento, díselo, en este momento yo renuncio al diablo, al mundo y a la carne. Y quiero que seas mi rey, Señor. Y me declaro tierra santa. Y escribe mi nombre, Señor, por favor, en el libro de la vida. Porque el día que me llames por mi nombre allá, yo quiero decir presente. Ahora dile gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Si tú dijiste esa oración con fe, no del diente al labio, quiero que sepas que el Señor te ha sacado de la negra oscuridad, de la tiniebla del pecado, para pasarte a la luz admirable del Evangelio. En ese segundo, Él te ha justificado y ahora puedes decir, yo tengo paz para con Dios. Solo te falta crecer en santidad. Y ese es un proceso, no es de la noche a la mañana. Y lo vas a conseguir leyendo constantemente la palabra del Señor, buscando un lugar a donde se te enseñe correcta y sistemáticamente la palabra del Señor, porque esta es la boca de Dios. Y Él te enseña aquí cómo vivir tu vida con victoria. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que el Señor les bendiga a todos mis amigos. Espero que hayan disfrutado, porque este es un pasaje extraordinario. Y si tú aceptaste al Señor el día de hoy, dime, te quiero decir algo, no importa si te mueres ahorita, porque nadie es dueño del segundo minuto de su vida. En un minuto, hoy estás y en un minuto ya no estás. Pero si te murieses hoy, vas para el reino de los cielos. Amén.
Mientras tanto, les invitamos para el devocional del día de hoy para mañana. Mañana estaremos con la ayuda del Señor, si nos presta la existencia, para compartir con ustedes una vez más. Bendiciones y hasta pronto, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice tu gente, bendice tu pueblo, Señor. Bendice a todos aquellos que con todo el alma y con todo el corazón te buscan. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a buscar tu rostro. Enséñanos, Señor, a levantar nuestro corazón delante del trono de la gracia para que nuestras oraciones puedan llegar y puedan ser puestas en la copa de oro donde están las oraciones de los santos. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te agradecemos el favor de la vida y el favor de tu presencia en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén, aleluya. Que Dios los guarde, los bendiga, los proteja. Amén. Bendiciones a todos mis hermanos. Hermano Arreguín, qué bueno, que el Señor le bendiga, varón. Y a mi querido hermano pastor Juan Morales, bendiciones, hermano, qué bueno. Gracias a todos los hermanos que se conectaron con nosotros. Queremos agradecerle profundamente que Dios siempre ponga sobre ustedes ese maravilloso don de la cobertura con su manto celestial.